Al comenzar el mes de julio, el artista anteriormente conocido como Twitter ofreció dos imágenes igual de entusiastas. Por un lado, una apisonadora con el arco iris en su rodillo aplastaba a la familia tradicional, los valores occidentales y otras ideas semejantes representadas por sufrientes monigotes esquemáticos, ante la sonrisa y el jolgorio de los no menos esquemáticos conductores del vehículo, que no era otro que el del mes del orgullo LG, etcétera, LG, etc., LG, etcétera. Por otro, un cura revestido anunciaba ante un altar con banderas de España, un cura revestido que no travestido, que empezaba el mes del corazón de Jesús. Inmediatamente supe que la intención de dedicarle, en ambos casos, todo un mes a un solo órgano me iba a obligar a concionar. El orgullo LG, etc., se empeña en poner bajo la misma identidad y bandera a gente que se odia. Una bandera que, por cierto, ya ha existido antes. Philippe Jullian, en su monografía Jean Lorrain ou les Satyricons, 1900, de 1974, Jean Lorrain, el Satyricon 1900, habla de la negra bandera de Sodoma bordada de nenúfares malva, símbolo de aquellos que pasaban demasiado tiempo en los edículos de Rambuteau, mereciendo así el nombre de nenúfares de urinarios. Se llamaba también columnas de Rambuteau por el urbanista a los edículos para los urinarios en París. Lorrain fue verdaderamente el embajador de Sodoma en París, concluye Philippe Jullian. Jaime Gil de Viedma, por su parte, tituló Cónsules de Sodoma a una antología de entrevistas a autores homosexuales en 2 volúmenes, aunque sobre esto habría que decir, claro, porque los de la generación Beat, no todos ellos se consideraban homosexuales, aunque se acostaran todos con todos. Una colección en 2 volúmenes publicada por Tusquets entre 1982 y 1983. Sin embargo, Sade, o Sades, claro, porque en su época lo llamaban más bien Sades con ese final, y no tanto marqués, que lo fue hasta la muerte de su padre, como conde, que era el título, era el conde de Sade, que acuñó la idea de esas banderas en las 120 jornadas de Sodoma. Solo dijo explícitamente que militaba en ellas Lamartine, una puta de 52 años, con lo que queda claro que para él la sodomía era simplemente la penetración anal. Llevamos 3 minutos, creo que se puede hablar de penetración anal, sin más consideraciones acerca de gustos. Sin rebajarnos a pensar en la escritora infantil de apellido Rowling, quien, de ser aplaudida por sus profesores homosexuales mágicos, como los padrinos mágicos, pero con carrera, y homosexuales, de eso pasó a ser la archienemiga de los transexuales. Recordemos que Germaine Greer, que fue llamada Germaine Queer por sus compañeros en la universidad, por su defensa de las sexualidades no convencionales, dijo en 2015 esto sobre lo trans, sobre una transgenérica, que no terciogenérica en concreto, en The Victoria Derbyshire Show, de la BBC, en la televisión pública británica. He pedido a mi médico que me ponga orejas largas y lentigos y voy a llevar un abrigo marrón, pero eso no me convierte en un puto Cocker Spaniel, lo que aumentó su aura patriarcal aún más que su artículo de 2010 en The Guardian titulado Federico Fellini quiso sacarme en Casanova, acabamos en la cama. La guerra de todos contra todos es general entre los una vez llamados amigos de Judy, empezando porque Judy Garland, la intérprete de Sobre el arco iris, estaba harta de ellos. Viejos contra jóvenes, y los viejos empiezan a los 30 años, y Elio Roque,
que es un influencer que se sacó su mar no sé de dónde, decían que olían a popper y a otra sustancia o a otro efluvio corporal que no recuerdo. Ya dediqué una disertación a este genio de la cultura occidental, a esta luminaria europea. Viejos contra jóvenes, twinks contra camioneras, lesbianas contra gente que parece lesbiana, como Robert Redford, furros contra nutrias, chacales contra tlacuaches, y sí, debo reconocer que me he inventado esta última distinción, pero veo que, al igual que digo a mis alumnos que existen todos los complementos circunstanciales que quieran crear y suenen bien, porque son tantos como circunstancias existen, lo mismo ocurre con las denominaciones LG, etc. Y sí, Zarigüeya sí está registrado como voz en Wiki LGBTQIA+, o plus. Sí, Zarigüeya. Es lo mismo que se reprocha al colonialismo por trazar fronteras imaginarias separando y juntando por la fuerza a las diversas tribus, solo que aquí la crítica sí tiene fundamento. Los estados identitarios, étnicos, lingüísticos y religiosos, si hay libertad en ellos, y lo ideal es que la haya, no funcionan, como vemos por el resultado de crear un estado para los judíos, Israel, otro para los musulmanes, Jordania, y otro para los cristianos, el Líbano. El buen estado es un ente artificial que sirve precisamente para obligar a que gente con identidades antagónicas deje de matarse. Y no ha de entenderse como otra cosa que como un mal menor, como del mal tomarlo menos, dícelo el sabidor, como decía nuestro arcipreste, como decía el arcipreste de Ita, cuantas menos banderas, mejor. Pienso que ya es suficientemente malo que tenga que existir el Estado español y su bandera, que debería bastar para representar los intereses de los homosexuales, los bisexuales, los catalanes, las mujeres, los negros o los celíacos que viven en su territorio, como para multiplicar innecesariamente los entes y las banderas. Habitualmente discrepo enérgicamente con dos personalidades de la derecha española, Juan Ramón Rayo y Juan Manuel de Prada, y este caso no va a ser una excepción. Ellos sí quieren llenarlo todo de banderas. Juan Ramón Rayo, en un artículo titulado Independencia de Cataluña, secesión, publicada en el blog Laissez-faire de El Confidencial, el 1 de septiembre de 2017, me acabo de dar cuenta de que, claro, quizá el francés que pronuncio es medieval porque estoy más acostumbrado a escuchar francés medieval o producciones de música en francés medieval. En El Confidencial, el 1 de septiembre de 2017, publicado ahí en El Confidencial, recurre al libro de Albert Otto Hirschman, y como es con una sola N, pues entiendo que es un apellido plenamente americanizado, y Albert Otto Hirschman, autor de Salida, Voz, Lealtad, de 1970, y este libro es precisamente el que cita, Salida, Voz, Lealtad, 1970, y expone lo siguiente, Rayo. Las formas de resolver los conflictos dentro de un grupo son fundamentalmente tres, siempre según Hirschman. Salida, voz y lealtad. La salida supone la disolución o división del grupo. Aquellas personas que ya no pueden convivir con otras personas se separan del grupo y emprenden un camino propio. La voz es un mecanismo democrático de resolver conflictos. En caso de discrepancias entre los miembros del grupo, cada cual intenta convencer al contrario y, en última instancia, todos aceptan la solución apoyada por la mayoría. Por último, la lealtad equivale a someter los intereses individuales a los intereses ontológicos del grupo. Pero en este caso sí que, pero en este caso sí que está bien explicado, porque en último término se puede referir al absoluto hegeliano, aunque yo siempre que oigo ontológico me llevo la mano. Siempre es peligroso esto de la ontología. Recordaba hace poco cómo al exponer su filosofía plenamente eleática en la Universidad de Granada, Agustín García Calvo
bueno, creo que fue un candidato contra Pedro Sánchez alguna vez, o quizá contra Rubalcaba, no me acuerdo, el decano Pérez Tapias, le dijo muy escandalizado, y a mí me asombró que... Y puede ser perfectamente, porque hay mucha gente que solo empieza a estudiar la filosofía desde los contemporáneos, a lo mejor desde Wittgenstein o desde Habermas, o no lo sé, pero me extrañó mucho porque lo que estaba haciendo era una exposición clarísima y transparente de filosofía eleática. Pero Pérez Tapias le dijo: pero te cargas la ontología. Y Agustín García Calvo le dijo: sabes mucho, más que yo. Esto de la ontología, pero bueno, sí, digamos. La lealtad equivale a someter los intereses individuales a los intereses ontológicos del grupo. El grupo es más importante que sus partes, por lo que cada individuo ha de subordinarse a la voluntad de éste. Mientras redactaba lo que viene a continuación, el resto del discurso, he visto una definición de Alfonso X el Sabio de la palabra lealtad, que quizá, ya que la he citado, quizá para ilustrar aún más todo esto, quizá estaría bien... sí, la estoy buscando en el Corde. Bueno, quizá lo he hecho mal porque he buscado lealtad en Alfonso, y hay muchos Alfonsos, ¿no? En Alfonso X. Bueno, 84 casos. Y además estaba en las partidas, y por alguna extraña razón en el Corde las partidas no se reconocen como de Alfonso X, sino como el manuscrito, que, bueno, en todo caso decía que los españoles éramos mejor en lealtad, pero en este caso estamos hablando, por supuesto, de obediencia, y quizá más que el ejemplo de Alfonso X, quizá fuera útil citar otra cosa que he encontrado en mi Twitter, porque habitualmente repaso mi X, claro, porque ahora es el artista, que a propósito de lealtad, quizás si busco mi nombre... No, ¿dónde está el buscador? Quizás si busco mi nombre y la palabra libertades, encontraré con facilidad en el elenco cronológico. Vaya, yo hablo mucho de libertades por lo que veo. A propósito de ETA, a propósito de... sí, aquí está. Lamentablemente no puedo dar la cita completa de El País. Aceptar y continuar, supongo que es esto, porque el artículo es de pago, me piden 12 euros, y 12 euros le voy a dar yo a El País mañana mismo. Es un artículo de Blanca Lozano, titulado La libertad de cátedra y sus límites, es de 1997, y sí que en Twitter tengo el extracto que me interesa. En la actualidad, en el seno de un Estado pluralista que no amenaza, sino que favorece la libertad y la diversidad ideológica, salto un fragmento, las libertades públicas, y luego añado una N al verbo haber, a, porque durante el tiempo ha perdido... pero podemos entender, las libertades públicas han, aunque se queda solo con la libertad de cátedra, dice que la libertad de cátedra ha perdido gran parte de su sentido. Es decir, que como el Estado es ya perfecto, hemos llegado al fin de la historia, al fin hegeliano de la historia, pues ya no tiene por qué haber libertad, y solo tiene sentido que haya lo que Hirschman llama lealtad, que en realidad es acatamiento. Lo que dice el rey Alfonso X el Sabio, no, esto es de... no, voy a tener que buscar por partidas, en lugar de por Alfonso, en lugar de en autor, por obra, partidas, lo que dice el rey Alfonso X el Sabio, 67 veces que aparece, pero bueno, es más fácil. Claro, debería ser acatamiento más que lealtad, porque lealtad tiene un componente noble, tiene una lectura, De hecho,
Sí, efectivamente es absurdo, pero las partidas en el Corde no vienen como anónimas, y como del año 1491, porque es la fecha del manuscrito, pero es un disparate. Lealtad sirvieron los reyes, fidelidad, lealtad, cumplida lealtad, la tierra... Nah, la lealtad de España, guarda de lealtad... la lealtad de España por tan No, esto no es. Bueno, da igual, que básicamente dice que la lealtad es procurar hacer las cosas bien, una cosa así, que es muy distinto a creer que alguien por encima de nosotros lo está haciendo todo bien y que hay que obedecer sin rechistar, como si fuera, voy a hacer un último intento, lealtad es... Y encima ahora no está cargando, hay un fallo, bueno, en fin. Luego Rayo especifica que cada una de las 3 estrategias, voy a echar un ojo, sí, ya interrumpo a Rayo, dejamos hablar al rey Alfonso X el Sabio, bueno, que tampoco lo escribió exactamente él, sino su equipo, ¿verdad? Sus guionistas. Pero vamos, no vamos a decir que era como un youtuber al que le escriben los textos y luego él, ese verbo horrible que se han inventado, los locuta. Por cierto, recordatorio, todo lo que yo digo lo escribo yo, exclusivamente yo, y todo lo que cito, como al rey Alfonso X el Sabio, lo acredito debidamente. Hasta en este caso pienso que como el rey no lo escribió directamente, porque él así lo confiesa y dice que cuando el rey hace un libro no quiere decir que él lo escribe todo, sino que lo manda a hacer, pues incluso ahora estoy pensando en esos autores anónimos que sin embargo no justifican dar las partidas como anónimas. Eso es un disparate. Dice que a lealtad es más cara cosa que linaje ni otra bondad que él pueda haber. Esto es muy interesante, porque dice que la lealtad es más importante que el linaje, más importante que el haber nacido noble. Verdad, y luego otra vez en las partidas, verdad y lealtad es cosa que deben los hombres mucho guardar en todos sus fechos. Esto tenemos que tañe mucho a los selladores y mayormente a los de la casa del rey. Quizá más que lealtad es lealtad, quizá es. Ahí estaba la definición. En todo caso, ya lo digo, más que lealtad, que tiene una... ¿Cómo se dice en lingüística? Una connotación, eso es. Que connota algo positivo, pues quizá deberíamos hablar simplemente de acatamiento, e incluso de obediencia, de vida. Bueno, no es exactamente esto. Esta fe es lealtad que deben guardar el uno al otro, la mujer, no habiendo que ver con otro, ni el marido con otra. Bueno, interesante. Sigamos con Rayo. Ha quedado clara mi postura hacia la elección de la palabra lealtad. Cada una de las 3 estrategias, dice Rayo, para resolver los conflictos interagrupales da lugar a distintos sistemas políticos. La salida es el fundamento político del liberalismo. Cada individuo integra aquellas agrupaciones que desea y solo mientras lo sigue deseando, y lo deseará en tanto en cuanto las ventajas del grupo superen sus desventajas. Aquí nos ponemos innecesariamente utilitaristas, que no sé si Hirschman... La voz, sigue Rayo, la voz es el fundamento político de diversos sistemas que, en el caso más extremo, conducen al socialismo democrático. Todo dentro del grupo es un asunto colectivo y todo es objeto de decisión colectiva. Por último, la lealtad es el fundamento político de las autocracias y oligarquías más diversas, como las teocracias, las monarquías absolutas o los fascismos. Los gobernantes, encargados de interpretar cuál es el interés supremo del grupo, son quienes marcan las directrices a que deben someterse todos los miembros del grupo. Bien, hasta aquí Rayo. Yo no estoy seguro de que haya entendido ni el libro ni el artículo de revisión por el propio autor, publicado 10 años después. Exit, Voice, Loyalty, Further Reflections
Further Reflections on a Survey of Recent Contributions en The Milk Bank Memorial Fund Quarterly Health and Society, volumen 58, número 3, verano de 1980, páginas 430-453. Hirschman aboga, como es lógico, como es de sentido común, por la voz. ¿Eso lo convierte en un socialista? Bueno, lo es en el sentido extremo, en el que todo el que vive en una sociedad organizada es un socialista, frente al animal o al dios que no la necesitan. Socialismo aristotélico, por cierto, sí, efectivamente, fue una definición defendida por buena. Defendida por buena por Gustavo Bueno, en alguna tesela, creo recordar, o en alguna intervención, dijo que todo es socialismo, evidentemente todo es socialismo, porque vivimos en una sociedad como el meme, ¿verdad? Como el meme del payaso de Joker, de Phoenix, el hermano de River, Joaquín Phoenix, ¿verdad? Joaquín Phoenix. ¿Vivimos en una sociedad? Bueno, pues sí, claro, vivimos en una sociedad y por eso somos socialistas. Pues vaya cosa. Pues por esa regla de tres, defender la voz puede ser socialista, pero por otra cosa no. Pero su interpretación de la salida, o sea, podemos defender esto de no, lo de la voz es socialista, pero su interpretación dice, en caso extremo, vamos a ver, en caso extremo, cualquier cosa puede ser socialista y no serla, o sea, su interpretación de la salida, eso sí, es claramente errónea. Hirschman plantea ejemplos como la salida de altos cargos de la administración Johnson en respuesta a la guerra de Vietnam. Él habla del cese de la participación en las instituciones públicas o privadas. Rayo habla de que cada cual se sume al Estado que quiera o directamente que lo cree, llenándolo todo de enclaves y fronteras absurdas. No me imagino al sabio epicúreo o taoísta o al anarca de Yunga despreciando las instituciones y apartándose del mundo para ingresar en las instituciones de un Estado nuevo. Y precisamente las ideas totalitarias que se nutren de interpretaciones desviadas del taoísmo o de Yunga no son precisamente secesionistas. Hablo, claro, del legismo, que es la base del primer emperador, del todo bajo el cielo. O sea, no puede haber un estado más unitario, más monolítico que el de Chen Shi Huangdi. Y también, claro, por supuesto, hablo también del nazismo. Aunque la exposición de Yunga de sus ideas del rebelde y el anarca son posteriores, aunque estuvieran ya en germen en las tempranas, de modo que igualmente podremos poner otro ejemplo perfecto de salida en Los desarraigados, la novela Los desarraigados de Maurice Barrès. Ahí está ese yo mismo, con raíces stirnerianas, que no deriva, desde luego, en secesionismo, en absoluto, ni muchísimo menos, todo lo contrario, y que desde luego también es un antepasado del nazismo, también es un ascendiente del nazismo. Un ascendiente del nazismo, clarísimamente, porque Barrès es el que inventa el socialismo nacional y el nazismo que es nacionalsocialismo, o sea, es su padre. No veo ni poco ni mucho que la salida, entendida como la creación de un nuevo Estado más pequeño dentro o fuera de uno anterior, pueda identificarse con el liberalismo. Ni poco ni mucho, vamos, más allá de la habitual relación entre estados pequeños y paraísos fiscales, aunque también muchas veces con estados caídos o caóticos o regímenes absurdos como Lesoto. Si se identifica el liberalismo con la forma más egoísta de anarquismo, como muchas veces se hace, y desde luego hacen muchos discípulos de Jesús Huerta de Soto, maestro de Rayo, y yo diría que incluso el propio Huerta de Soto, lo lógico sería salir de un Estado para intentar crear un no Estado, como Néstor Magnó. Además, Hirschman comparte mi visión del Estado como un mal menor, apelando en su artículo de revisión a los pensamientos 425 y 540 de Pascal, según los cuales el bien público por excelencia es
Dios, eso sí que es un bien público compartido por todos. Para Pascal, Dios es el bien público y el Estado no es más que un pobre sucedáneo del reino de los cielos. Juan Manuel de Prada, que también ve con buenos ojos que los catalanes se separen y denuncia que los españoles se puedan cambiar de sexo, pero no de nación, se quejaba en una entrevista de que al manifestarse la derecha española todo se llenara de banderas rojigualdas. Decía que los manifestantes tendrían que haber salido con el estandarte de la ermita de la Virgen de su pueblo, con las banderas de sus romerías, de sus peñas, de su peña gastronómica, de sus pueblos, ciudades, regiones, y al frente de todos ellos, España. Para Rayo, el individuo está por encima del Estado, lo cual es razonable, vamos, es que es como debe ser. Por eso, precisamente, no es razonable que quiera interponer fases y medianeros en la libertad del individuo, y más aún si se trata, si es esos medianeros, no me pongas más medianero que no saben decirte lo que quiero. ¿Cómo era aquello? Cántico espiritual. O quizá no sea del mensajero, claro, era, no porque lo esté leyendo, sino... No me pongas más mensajero que no sabe decirme lo... Eso es. Sí, del cántico espiritual. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Pues si uno quiere la libertad individual, no necesita un mensajero, ni un medianero, ni un embajador, ni la fase de la dictadura del proletariado. O sea, la libertad no tiene que tener estos límites, estos cuentagotas. O sea, no tiene sentido que alguien que aspira a la libertad del individuo considere que un Estado más pequeño es un medio. Él, Rayo, ve el beneficio de que estos estados sean pequeños, pero no parece ver el perjuicio de que sean estados. Por su parte, para Juan Manuel de Prada, la Iglesia está por encima del Estado, lo cual también está bien. Así que su visión del Estado es eclesial. Algo, bueno, un clásico en el siglo XVII, ¿verdad? Podemos irnos a Hobbes. Obviamente se hace eco de la noción de unidad en la diversidad, e incluso, claro, en tiempos más modernos tenemos los altos estudios eclesiásticos ¿Será posible? Tengo una serie de... Claro, es que me he levantado temprano y seguramente habré quemado unas cuantas neuronas. El hijo de... Sí, eso es, el hijo de Sánchez Mazas, Rafael Sánchez Ferlosio. Sí, integrar la política en lo eclesiástico, relacionarla. Bueno, decía que Juan Manuel de Prada se hace eco de la noción, obviamente, de lo que dice de las estandartes, se hace eco de la noción de unidad en la diversidad tan presente en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero del que conviene recordar el parágrafo 1206, que es una cita directa de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Vicesimus Quintus Annus, parágrafo 16, Vicesimus Quintus Annus. La diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas. En este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Es que el gran cisma de Occidente viene de una pequeña diferencia litúrgica en la recitación del credo, el filioque. Dice San Juan Pablo II, en este campo es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común, a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Como he esbozado antes,
La función ideal de una bandera hoy no es otra que no matarnos unos a otros, acoger todas las identidades de un territorio y comerciar pacíficamente